es religión? La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado. Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religio, religionis, que a su vez procede del verbo religar. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. Así, la religión es la doctrina que liga fuertemente al ser humano con Dios o los dioses. Religión puede entenderse, de este modo, como la acción y efecto de volver a ligar a Dios y a los seres humanos. Actualmente, las mayores religiones del mundo, considerando su número de fieles, son, en orden decreciente, el cristianismo, 2.100 millones, el Islam, 1.900 millones, y el budismo, 1.600 millones. La palabra religión, por otra parte, puede emplearse en sentido figurado para significar que se cumple con una actividad o una obligación de forma constante y rigurosa. Por ejemplo, ir al gimnasio todos los días es, para él, una religión. Origen de la religión. Las religiones instituidas aparecieron por primera vez tras la Revolución Neolítica, que supuso el asentamiento de los grupos humanos, la división del trabajo, el desarrollo de la agricultura y, con ella, mayor tiempo de dedicación a la observación de la naturaleza. Las religiones del Neolítico, a diferencia de las experiencias previas de tipo chamánicas, se estructuraron en torno a tres elementos: templo, sacerdote y sacrificios, u ofrendas, los cuales a su vez son expresión de la conceptualización de lo sagrado y lo profano. Función de la religión. La religión tiene por función la consolidación de un sistema de valores que permita, por un lado, la cohesión del grupo social en función de un proyecto común, y por el otro, crear cierto grado de satisfacción espiritual mediante la fe para superar el sufrimiento y alcanzar la felicidad. Todas las religiones tienen sus bases y fundamentos en relatos simbólicos históricos llamados mitos, entendiendo como mito un relato que explica el origen de la vida, la justificación de su estado y su proyección de futuro. Todas las religiones están sustentadas en diversas corrientes de pensamiento que intentan explicar quiénes somos y por qué hemos venido al mundo. En las culturas con escritura, las religiones están basadas en textos de carácter sagrado, que convocan a sus seguidores en torno a una misma comunidad espiritual. Características de la religión. Se estructura en torno a la creencia en una o más fuerzas superiores al ser humano. Es una interpretación de la vida, a la que atribuye un valor máximo. Justifica las características de la vida, por lo que brinda consuelo y o esperanza. Distingue entre lo sacro y lo profano. Construye un código ético. Conforma un proyecto de futuro. Favorece la cohesión del grupo que la practica. Se proyecta mediante símbolos, tales como mitos o relatos, orales o escritos, objetos de arte sacro, expresiones corporales y rituales. Necesita un profeta o chamán. Aquellas religiones que se escriben, dan lugar a templos, sacerdotes y sacrificios, u ofrendas. Tipos de religión. Según el concepto teológico, las religiones, asimismo, pueden clasificarse según distintos criterios, como su origen, su tipo de revelación o su concepción teológica. La concepción teológica, por su parte, se puede dividir en teísmo, que supone la creencia en entidades divinas absolutas, creadoras del mundo y providentes, que a su vez se divide en monoteísmo, politeísmo y dualismo. Monoteísmo: a este grupo corresponden todas las religiones que asumen la existencia de un único Dios. En esta categoría se encuentran el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, conocidas también como las religiones del libro. Politeísmo: son politeístas todas aquellas religiones que creen en la existencia de diferentes dioses. Por ejemplo, las antiguas religiones representadas en la mitología egipcia, grecorromana y nórdica. Actualmente, podemos mencionar la santería en América Latina. Dualismo: se refiere a aquellas religiones que aceptan la existencia de dos principios supremos antagónicos, el bien y el mal. Panteísmo: según el cual todo lo que existe participa de la naturaleza divina en la medida en que lo divino es inmanente al universo. No teísmo: que implica la no creencia de entidades divinas absolutas, pues se trata de corrientes espirituales que conciben la divinidad de una manera distinta, como es el caso del budismo. ¿Qué es religión? La religión es un sistema de creencias, costumbres y símbolos establecidos en torno a una idea de la divinidad o de lo sagrado.
Las religiones son doctrinas constituidas por un conjunto de principios, creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y espiritual. Etimológicamente, el vocablo religión proviene del latín religio, religionis, que a su vez procede del verbo